Hola, bienvenida al podcast Abrazados en el Caos. Yo soy Kate Nevares y en este episodio me acompaña mi amiga Judith Medina. Su hijo mediano es el mejor amiguito de mi hijo Nicolás de 6 años. Hola. Te invitamos a relajarte con tu cafecito y unirte a una conversación entre mamás normales, platicando del caos de nuestro día a día. No somos las más expertas, pero cuando nos juntamos para platicar acerca de criar nuestros hijos pequeños, siempre aprendemos mucho una de la otra. Pues bienvenida y espero que estés a gusto aquí con nosotras. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de quién eres y lo que tú quieres que nuestro público sepa de ti? Pues primero que nada, muchas gracias, Kate, de verdad por la invitación. Es un privilegio poder estar y compartir este tiempo contigo. Mi nombre es Judith, para las que nos están viendo. Soy mamá de 3 hijos, esposa, 10 años de casada. Y pues estamos viviendo aquí en Ciudad Juárez prácticamente toda nuestra vida. De aquí somos mi esposo y yo y nuestros hijos. Y aquí estamos formando nuestra familia. Tengo 30 años. Y hagan sus cuentas de cuántos años me casé y los niños, ¿no? Pero, pues en general soy soy hija de Dios y soy la mayor de 5 hermanos y gracias a Dios los tengo a todos aquí juntos conmigo y podemos disfrutar de nuestra familia, ¿verdad? Y pues más, es en general prácticamente lo que puedo contarles en este momento. Muchas gracias. Pues como hoy vamos a hablar de la maternidad, vamos a preguntarte un poquito más acerca de tus hijos y tu experiencia como mamá, lo que tú nos quieres contar en breve. Ok, pues tengo 3 hijos. El mayor de ellos tiene 8 años, y de 5 años, el del medio, y una chiquita de año 10 meses. Entonces, están relativamente calculados, gracias a Dios. Mi esposo y yo pudimos tener la planeación en ese sentido de nuestra familia y estamos disfrutando mucho de ellos. Mi esposo este año cumple 36 y pues somos una familia muy orgánica. De verdad que amamos la rutina, la implementamos en nuestra familia, pero siempre estamos muy abiertos a que las cosas sucedan como tengan que suceder y abordar las situaciones como vengan y tratar de llevarlas pues como vengan, no recibirlas. Pero somos una familia muy orgánica, disciplinada en el sentido con los niños más que nada. Entonces, esa podría ser una descripción muy, muy general de mi familia. Amamos a Dios y nuestros hijos están de verdad involucrados 100% en la iglesia, es lo único que conocen, entonces estamos ahí trabajando en ellos también, en ese sentido. Muy bien, me encantó la definición de orgánica. Nunca había escuchado eso de una familia orgánica, pero me gustó muchísimo. Sí. Quisiera ser más disciplinada en nuestra familia, nosotros como familia, pero creo que también somos una familia orgánica, sí. Según tu definición, me encantó. Uh-huh. Bueno, yo, nada más porque estamos hablando de la maternidad, voy a contar un poquito de mi familia, claro, también, porque no es algo que hemos compartido en los primeros episodios. Yo soy mamá soy esposa, uh-huh, obviamente hija de Dios, que ya creo que sí mencioné en otro episodio, uh-huh, pero estoy casada con mi esposo, que es mi mejor amigo, y de verdad el mejor papá. No me imagino hacer esto de la maternidad sin, sí, él. Para las mamás solteras, de veras estamos con ustedes y las admiramos, pero yo tengo un hijo de 17 años y uno de 6 años, entonces estamos en una etapa muy diferente, uh-huh, con los dos y un poco diferente de tu familia, entonces va a ser interesante la plática porque sí, estamos con diferentes retos, ¿no? Y etapas, sobre todo en los niños y nosotros, uno va cambiando cada vez que ellos van creciendo también. Así es. Muy bien, pues te quiero preguntar, aquí tenemos nuestras notas porque sí, tenemos muchos nervios, no sé por qué, pero ya. Quiero preguntarte primero, ¿puedes comentarnos acerca de un tiempo en tu maternidad específico, como un momento, o uh-huh, un tema en general en tu maternidad que te ha sido un poco complicado, difícil, uh-huh, caótica, etcétera? Pues sucedió hace unos minutos. La verdad es que
de esas preguntas que no sabes como que qué momento, ¿verdad?, mencionar, porque sí es difícil y más con 3 hijos. El día a día a veces es totalmente absorbente y muy complicado a veces. Pero me lo preguntas y se me viene muy a la memoria hace días una situación con mi niño mayor, que literalmente pude ver de verdad a Dios obrar así sobre mí, sobre mi hijo y sobre el momento y de lo mucho que nos hizo crecer así en un instante, porque es difícil de creer, pero sí Dios transforma nuestro corazón como mamá de un momento a otro. Entonces hace días, cuento rapidito qué fue lo que nos sucedió. Nosotros tenemos establecido un horario con nuestros hijos de salida aquí con sus amiguitos aquí pues en la casa, ¿no? Al parque y así. Y a veces es muy fácil que se cumpla, o sea, el tiempo que le damos y todo fluye muy bien, pero ese día él no quería como respetar lo acordado, ¿no?, que tenemos con él. Entonces él quería salir antes de tiempo y estaba muy, muy caluroso. Entonces yo estaba así como, no vas a salir, vamos a respetar el tiempo, ya habíamos acordado algo. Y él estaba muy, muy difícil, de verdad no entendía, ¿verdad? Pues es un niño de 8 años, está tratando de entender la vida, de controlar también sus emociones. Y yo sinceramente no estaba teniendo un buen día. Estaba cansada, no dormí bien, como todas las mamás a lo mejor en cierto tiempo. Ciertamente. Y eso nos afecta demasiado a la hora de ayudar a nuestros hijos a regular sus emociones, porque tenemos que regular primero las de nosotras. Exactamente. Y luego ser a veces eso es más difícil todavía que ayudar a los hijos. Exactamente. Pero la verdad, lo que Dios hizo en ese momento en mí, yo me quedé muy sorprendida. Estaba muy intenso, la verdad, muy intenso. Y sinceramente yo estaba a punto de perder el control con él. O sea, fue una discusión de 4 o 5 minutos, pero muy, muy intensa. Y afortunadamente en ese momento salió la lavadora que había echado, o sea, sonó pi. Y yo, de aquí soy. Me levanté y fue como mi válvula de escape en ese momento, ¿no? Esa lavadora, porque salí a echarla a la secadora, la tengo en otro lugar aparte, entonces pude tomar aire, pude tranquilizarme y así, y regresar otra vez a la intensidad de la situación, porque él pues igual todavía no estaba así. El caso es que pues él se molesta, sube a su cuarto y me lastima con sus palabras en un momento de esa situación, me lastima con algo que él dice y pues yo me sentí mal, ¿verdad? O sea, fue así como enojada, triste, con mi corazón así de que no puede ser que mi hijo me haya tratado así, ¿no? Pues son niños de verdad que a veces no tienen el mínimo cuidado, ¿no?, en cómo dicen las cosas. Entonces, en ese momento me puse a lavar trastes. La verdad, para mí lavar trastes es de los momentos más relajantes que puedo tener, donde más conecto con Dios, sinceramente. Felicidades, yo lo odio. Es una buena oportunidad para visualizar de verdad ese vaso que somos. O sea, es como, Dios, límpiame, como esta cuchara. Que aunque haya cosas difíciles o algo, usas las herramientas adecuadas y saco mi fibra de vidrio, ¿no? O sea, ahí entonces es un momento muy, muy especial para mí, de verdad. Lavar trastes y conectar con Dios. Y en ese momento yo estaba llorando, o sea, cuando estaba en esa situación. Y de verdad, lo siguiente está medio intenso, triste, no sé. En ese momento, él baja de su cuarto y me ofrece una disculpa. O sea, y tristemente yo no pude apreciar el esfuerzo que él tuvo en ese momento para disculparse, porque les cuesta. A ellos como niños, de verdad, en ese momento disculparse a un adulto y decir, lo hice mal y así, y yo equivocadamente no lo aprecié y mis palabras fueron hostiles, o sea, fue hacia él. Yo sabía por qué se estaba disculpando, ¿verdad? Los niños en esa edad hacen las cosas para cumplir o obtener lo que ellos quieren, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, te estás disculpando porque realmente sientes que me hayas lastimado o porque quieres salir. Entonces, él se quedó muy serio. Seguramente era un poco de los dos. Sí, claro, no invalido que de verdad se haya sentido mal. Pero yo no pude
Yo no pude recibir su disculpa y me fui al baño. O sea, pasé del patio a lavar los trastes al baño en cuestión de minutos, y en el baño fue donde yo dije, Dios, no puedo, ayúdame, o sea, lastimé a mi hijo no aceptando sus disculpas, soy un adulto, se supone, estaba ahí en mi momento con Dios, soy un adulto, se supone que tengo que regular mejor mis emociones, enseñar y modelar. Y ahí fue donde yo tuve, o sea, el verdadero, pues, encuentro con Dios, ¿verdad? En el baño de mi casa, y de verdad sentí que Dios habló así directamente a mi vida, tienes que disculparte, o sea, ir y remendar, ¿no? Y así lo hice, entonces fue muy, sinceramente sí he tenido esas situaciones, claro, con mis 3 hijos, pero ese día fue especialmente como muy tangible para mí que Dios me estuviera guiando en qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, sé que tanto mi hijo como yo aprendimos, me explico, porque él ya entiende muchas cosas, y al momento de yo decirle, en una parte se me olvidó comentar, él me reclamó, o sea, que no sabía que tenía que disculparse, porque, o sea, él no sabía que me había lastimado. Entonces, igual como mamás tenemos que ser asertivos en la comunicación de nuestras emociones. Decirle, hijo, me lastimaste. No dar por hecho que porque ellos nos vean con una cara o algo, ya sepan de inmediato que nos lastimaron, no. Tenemos que enseñarles a comunicar efectivamente las emociones, y todo eso empieza por nosotros como papás. Entonces, él no sabía que se tenía que disculpar porque me hizo sentir mal, entonces yo estaba esperando una disculpa de él, cuando él, o sea, ni siquiera sabía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sí. Entonces, era injusto para él. Y Dios en ese momento me lo mostró, ¿verdad? Y estos días han sido como que, ay, mi amor, me ve extraño, yo me siento un poquito cansada, no dormí bien. Entonces, trato como de comunicar, ¿verdad? Es un ejercicio diario, pero trato de modelar en ese sentido mis emociones con él, y pude ver cómo Dios cuidó mi corazón en ese momento, ¿verdad? Con mi hijo, y cómo cuidó el de él, porque en cuanto yo ofrecí una disculpa, me abrazó, me dio un beso, y está bien, mamá, no pasa nada, discúlpame también a mí. Entonces fue así como, o sea, él tan fácil, y yo pasé de la lavadora, los trastes al baño, y, o sea, fue bien increíble cómo Dios nos ayudó a cuidar eso, ¿verdad? Yo creo que es de las razones que Jesús dice que tenemos que ser como niños, sí, ¿no? Ellos disculpan y perdonan y piden perdón mucho más rápido, mucho más fácil que nosotros, muchas veces como los adultos, ¿no? Sí. Entonces, pues, me encanta la historia, hay mucho que sacar de ahí. Me encanta que hablas de que es necesario que nosotros aprendamos a regular nuestras emociones primero. Es algo que tengo los últimos años trabajando como mamá y como persona, y todavía me falta muchísimo, la verdad. No he logrado lo que quiero lograr en lo más básico para empezar, y me encanta como dices que tenemos que modelar esto para nuestros hijos, porque sí, tienes razón, ¿dónde más van a aprender? Claro. Y esto es un área donde la verdad no he sido muy consciente en mi maternidad en cuanto a modelar esa comunicación asertiva en cuanto a mis emociones, ¿no? O sea, yo creo que crecí en una familia donde, pues, mi mamá era muy, muy, muy expresiva, pero hasta de más. Y un poco, yo creo que no lo hacía conscientemente, pero un poco manipuladora en cuanto a la expresión de sus emociones, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo aprendí, y aprendí a ni expresar muchas veces o expresar así en una manera muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces es algo que yo he tenido que aprender para mí, pero la verdad ni siquiera hasta ahorita he pensado en esa necesidad de modelarlo para mis hijos y explicarles y demostrar cómo usar la comunicación asertiva para comunicar nuestras emociones, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante que las mamás debemos tener en cuenta, que yo no he tenido en cuenta, pues, realmente en mis 17 años de ser mamá. Estoy aquí aprendiendo y tomando notas. Cada día aprendemos, de verdad. Eso sí. Y mejorar incluso cualquier área en nuestra vida como mamás. Somos esposas y hay muchas cosas que mejorar todavía, pero como mamás también creo que es de las cosas que más nos retan, porque Dios más bien nos da
la habilidad, la capacidad de dar algo que no recibimos. En mi caso, ahorita lo comentas de tu familia, sí. En mi caso fue todo lo contrario. Un lugar donde no se validaban las emociones. Entiendo, ¿verdad? Mis papás también se casaron muy jóvenes, demasiado jóvenes. Mi mamá ahorita tiene 45 años. Mi papá, perdón, tiene 45 años. Entonces, me tuvo él a los 15 años y mi mamá tiene 40. Wow. Entonces, haciendo cuentas ahí, eran unos adolescentes, sí. Unos niños creando niños y por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, sí crecí como con cierto resentimiento de porque tuve que vivir una infancia de esa manera, ¿no? Pero eso mismo me enseñó a que la necesidad que yo sentía y tenía, ¿verdad? En esa etapa de mi vida, no podía, como proyectarlo o reflejarlo en mis hijos. Y es ahí donde tuve que recurrir a Dios como mamá. O sea, Dios, ayúdame a ser la mamá que mis hijos necesitan, a dar ese amor. Entonces, las emociones no eran validadas, no se expresaban, no se decía nada, no había afectos, no había cariño, por muchas circunstancias, ¿verdad?, que mis padres pasaron también. Y Dios nos tuvo que enseñar, o sea, a mí y a mi esposo a amar a nuestros hijos, a ser afectuosos y todo, y junto con ellos vamos aprendiendo, como ya lo comenté ahorita, ¿verdad?, de cómo ellos nos modelan esa manera de ser también. Entonces, a veces los veo y cómo espontáneamente vienen a ti, te abrazan, te dan un besito y te llenan el día, y es así como que, porque yo no puedo ser así, ¿verdad? A veces estamos tan ensimismados en nuestras propias dificultades y se entiende, ¿verdad? La vida de adulto de repente se pone muy intensa, pero de verdad que ellos mismos nos modelan la manera en la que necesitan o quieren que seamos. Y solo es estar atentos, un poquito. Qué padre, atentos. ¿Verdad? De verdad. Sí. Me encanta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Sí. Se me fue la pila aquí. Ok, esta está muy buena. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido que te ha ayudado en tu maternidad? Yo sé que puede haber muchísimos consejos y sobre todo ahorita, ¿no? Con tantas corrientes y maneras de crear a nuestros hijos, ¿no? Creo que hasta puede ser un poquito mal tomado en este sentido, ¿no? Pero todos los papás entendemos que nuestros hijos tienen etapas, ¿verdad? Y unas son más fáciles y otras son más complicadas. Entonces, en una etapa de mi niño mayor, que igual estuvimos de verdad muy perdidos en el sentido de no sé cómo hacerlo y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal y veo que lo lastimo, veo que no estamos avanzando. Pues nos abrimos a buscar consejo, porque también creo que muchos papás nos cerramos en ese sentido por vergüenza o porque nos señalen, ¿verdad?, nuestros errores. No nos abrimos con alguien. Entonces, en un momento, en una etapa así de mi niño mayor, desesperadamente buscamos consejo y ayuda, y gracias a Dios por las personas que ponen a nuestro lado en ese momento. Una muy querida amiga también de la iglesia y que ahorita nos mentorea en otra etapa de ministerio en nuestro matrimonio, me dijo algo que de verdad cambió por completo mi manera de ver mi maternidad y de cómo enseguida de mis 2 hijos hizo una gran diferencia. Y fue la palabra de que Dios redime. Ese es el mejor consejo. Me dijo, descansa, Dios redime. Y fue así como, sí. Voy a relajarme ya un poquito más. Sí, ese es el fin. O sea, amar y criar a nuestros hijos no con culpa. Porque no somos los papás perfectos y no lo vamos a hacer. Mientras sigamos en esta humanidad, en este mundo caído, ¿verdad?, y con tantas cosas bombardeándonos, a veces nuestros hijos son nuestros conejillos de indias, o sea, y yo creo que nuestros primeros hijos, y por eso creo que fue muy intenso con nuestro primer hijo en ese sentido, porque estábamos aprendiendo de verdad todo desde cero y nadie nos enseña a ser papás. Entonces, en ese momento fue así de, tranquila, Dios redime. Y yo me sentía tan culpable que en esa etapa, o sea, yo no podía comprender de verdad
a lo mejor que fuera a afectar tanto, y tantos estudios que nos dicen que los primeros 5 años son muy importantes, marca su carácter. Yo me sentía de verdad, dije, no, ya arruiné a mi hijo, o sea, ya, por mi culpa. Lo he pensado, sí, lo he pensado muchas veces. No. Y hay una palabra en específico que me hizo descansar mucho, y que después, ¿verdad?, con los años estudiando y como que ampliando un poquito más esa verdad, encontré muchísimo más riquezas, y me gustaría leer textualmente aquí sobre mis notas el versículo, ¿verdad? Y está en Isaías 43, del 18 al 19, de la traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho esta versión, sinceramente, porque lo hace más propio, nos habla más en primera persona y es como más enfrentador, más confrontador. Sí, de por sí, ¿verdad? Dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Entonces, yo cuando examino este versículo, ¿verdad?, pude ver de verdad claramente que Dios quería que me enfocara más en la obra que Él iba a hacer en mi hijo, en el hombre que iba a convertirlo, ¿verdad?, en ver ese hombre de Dios que lo busca, que tiene hambre de Dios, no fijándome en a lo mejor en sus actitudes pasadas de él, o en si yo lo hice bien o lo hice mal. Entonces, cuando pienso y trato de enfocar, ¿verdad?, mi manera de ver a mi hijo en ese enfoque, ¿verdad?, con un lente divino, pues me frustré más. Porque luego dije, bueno, ¿qué es lo que va a tener que pasar mi hijo? ¿Qué superar, qué enfrentar para ser ese hombre de Dios? Entonces dije, no, con más razón, tengo que ser un poco más estricta, más disciplinada. Entonces fui de un lado a otro, ¿no? O sea, de verdad, pensar en eso es difícil, y nuestra mente nos puede perder mucho porque nos reflejamos nosotros en todo lo que hemos pasado. Así es. En lo que nos ha costado, y uno de verdad quisiera de verdad que nuestros hijos no vivieran ni la mitad, a lo mejor, ¿verdad?, si tuvimos una vida difícil, claro, que vivieran la mitad de lo que nosotros vivimos. Uno quiere evitarle muchos dolores, muchas adversidades, y equivocadamente, porque hay que entender que son individuos, personas que van a crecer y van a tener que aprender sus lecciones, que aunque tratemos de cubrir muchas áreas de su vida con nuestra manera de criarlos, es imposible, va a haber algo que van a tener que superar, un trauma que van a tener que enfrentar, entregar a Dios. Entonces, descansar en esto, ¿verdad?, de que Dios ya lo estaba haciendo en él, a pesar de mis faltas, de todo eso, entender que yo no voy a ser suficiente. Si yo fuera perfecto para mi hijo, no necesitaría de Dios. Wow. Entonces se contradice totalmente con lo que el propósito de Jesús cuando vino a la tierra, ¿verdad? Entonces, entender que yo jamás voy a ser perfecta, y que tengo que descansar en que Él va a tener su propio proceso, su propia redención, y que está bien, porque solo así Él va a tener la necesidad de buscar a Dios cuando sea adulto. Entonces, fue el mayor consejo de verdad que me cambió la manera de ver a mi niño, ¿verdad?, de a partir, y como veo ahora a mis otros 2 niños. No es que ya esté muy relajada y que ya suceda todo. Pues eres una mamá bastante relajada, sí, comparada con muchas. Entonces. Pero sí me ayudó mucho a descansar esa parte de que Dios redime. Y una vez escuché por ahí, y es verdad, pero creo que muchas veces no lo escuchamos lo suficiente, es que son hijos de Dios primero antes de ser mis hijos. Entonces, claro que Él va a tener el mayor cuidado de sus vidas. Me explico, más que yo, incluso donde no estoy. Sí. Entonces, descansar en que Dios redime, y de verdad si pueden apropiarse de esta porción de la palabra, ¿verdad?, en Isaías 43, 18 al 19, lo repito por si se les pasó a anotarlo, pero eso ha sido para mí, ¿verdad? Entonces, sinceramente me gustaría escuchar mucho algún consejo que tú nos puedas aportar en este momento. Pues me encanta el que compartiste, tiene mucho que ver con el que yo puedo pensar en este momento. Estaba pensando en esto porque platicamos un poquito de qué preguntarnos, y me acordé, lo primero que vino a mi mente fue algo muy parecido. Una amiga soltera que ni siquiera tiene hijos,
estaba viviendo temporalmente en mi casa, estaba viviendo con nosotros en un departamentito que tenemos en el patio de atrás. Pero básicamente vivía con nosotros porque pues dormía allá y tenía su espacio, pero comía con nosotros, con la familia y todo. Y entonces a ella le tocó ver todo lo bueno y malo de mi maternidad. Desde otra perspectiva. Por varios meses. Ella observó cuando no ganaba la batalla como mamá y cuando sí. Y un día, cuando estábamos platicando después de comer, recogiendo los trastes y así, ¿quién sabe qué inseguridad le platiqué? No me acuerdo, pero ella me dijo algo como, tienes que entender que tus hijos van a tener quejas válidas de tu maternidad. O sea, cuando sean grandes, van a tener quejas válidas, sí, como todos sus hijos tenemos. Dice, tú conociste a mis papás y tú los ves como que, wow, los super papás. Y sí lo fueron, en muchas maneras, pero yo tengo mis quejas válidas de cómo me criaron y cómo nos trataron como hijos y los errores que hicieron y todo. Pero no cambia el hecho de que fueron excelentes papás. Y me dijo, yo veo que no eres la mamá perfecta porque te he visto perder el quicio con tus hijos, te he visto ser un poco dura, etcétera. Pero sí veo que eres una excelente mamá y veo cuánto amas en las maneras diarias, cuánto amor muestras a tu esposo y tus hijos y cómo ellos responden en amor a ti. Y como de veras, aunque están en etapas complicadas, ellos es obvio que aman a Dios, es obvio que sienten el amor de sus papás y de Dios. Y creo que eso es lo más importante, me dijo. Sí. Entonces, tienes que relajarte y saber que estás siendo una buena mamá, pero que no vas a hacerlo perfecto y tus hijos sí van a tener quejas válidas. Sí. Y todos lo vamos a tener. Tú tienes quejas válidas de tus papás, yo tengo quejas válidas de mis papás. Y eso no define si somos o no buenos papás. Entonces, eso me ayudó mucho a relajarme. Y cuando logro, porque no siempre lo logro por mucho, cuando logro relajarme y disfrutar a mis hijos, pues nos disfrutamos mucho mutuamente, ¿no? Y puedo confiar en eso de que Dios redime, ¿no? No había pensado en esa palabra específicamente, pero pasó algo un poco fuerte con uno de los hijos en la escuela y mi reacción, o sea, mi mente fue a todo lo negativo y todas esas posibilidades negativas a que podríamos llegar con esta situación tan complicada. Y Dios me recordó a José el soñador, ¿no? Y me llevó a pensar como todo el proceso de José que pasa en la Biblia. José, inocente, llega a la cárcel. Sí. Y no creo que la cárcel fuera mejor en ese entonces que ahora. Entonces, tuve que decir, wow, de veras, o sea, hasta a lo mejor mis hijos van a pasar cosas muy injustas, muy fuertes, que no quiero pensar, que no quiero imaginar. Conozco a mamás que sus hijos han estado en la cárcel en edad joven, inocentes, o sea, no habían cometido los crímenes por los cuales fueron arrestados y encarcelados y pasaron meses en la cárcel y pasaron todo tipo de situaciones dentro de la cárcel y mi mente automáticamente a todo lo negativo fue a todo eso, de que no, o sea, ¿cómo mi hijo va a pasar algo así? O sea, la situación en la escuela no iba para allá, para nada. Pero uno o sea, siempre... Pero mi mente fue a lo más lejos negativamente, ¿no? Mi preocupación de mamá. Pero tuve que llegar a decir, pues Dios estuvo con José, Dios, de hecho, concertó todo eso para usar a José y llevarlo al punto de que tenía que llevarlo. Y dije, no, o sea, Dios, por favor, no. Que mi hijo no sea predicador en la cárcel. Que mis hijos no tengan que pasar algo así de fuerte como José. Pero si lo sucediera, o sea, si sucediera, Dios estaba con José en todo momento. Dios lo estaba protegiendo, lo estaba usando, lo estaba entrenando. Entonces, como dijiste, ellos van a tener su propio proceso con Dios, van a pasar sus golpes, sus aprendizajes, sus caídas, sus fallas, aprender de sus propios errores y a veces de los errores de los demás, como José.
esta situación que pues estaba un poco complicada en la escuela, ni era, o sea, no se trataba de algo que había hecho mi hijo, se trataba de que otros le estaban acusando de cosas injustamente, y no era para llegar a la cárcel para nada, o sea, no quiero que la gente piense así somos las mamás. Pero yo tuve que decir, aunque injustamente tenga que pasar cosas, o sea, Dios está con él. Y Dios lo va a cuidar y Dios va a proveer, y Dios lo va a llevar a donde Él tiene que llevarlo. Y yo tengo que estar bien con ese proceso. Claro. Porque si no, estoy luchando contra Dios. Y fue una situación muy complicada, pero llegué a tener paz, más paz en general, como mamá, y más paz en cuanto a confiar a mis hijos a Dios. Obviamente, como dijiste, son de Dios primeramente, pero como mamás los queremos tener aquí bien protegidos. Mamá gallina, ¿no? Sí. Es como decía, no podemos. A veces no lo escuchamos tan seguidamente eso, ¿verdad? De que como en esa parte escuchamos que somos hijos de Dios y así, pero como que en lo mental como mamás no podemos como hacer la separación de que, oye, primero fueron hijos de Dios. Él los tuvo en su mente, primero en su corazón y luego lo puso en mí, ¿verdad? En mi vientre y le dio el crecimiento adecuado y todo. Pero yo sí creo que no lo escuchamos lo suficiente y no nos ayuda como a separar y ver de verdad la posición que tenemos en su vida, que es muy importante, claro, y muy clave, pero aquí se trata de Dios y de lo que Él va a querer hacer en la vida de ellos, no de lo que yo logre hacer o en lo que yo los vaya a convertir, ¿no? Realmente todo eso depende de Dios. Sí, es. Muy Me bien. encanta, gracias Kate, está muy, también igual muy intenso, ¿verdad? Lograr relajarnos. Sí, eso pues relajarnos y confiar en Dios, ¿no? Sí. O sea, para mí, pues se trata de fe. O sea, ayer en la iglesia cantamos una canción que se llama Por la Fe y enlista un montón de cosas que pasan por la fe, ¿no? O sea, que por la fe vamos a lograr esas cosas, por la fe vamos a ver ciertas cosas. Y muchas veces en la maternidad es donde yo necesito aplicar más mi fe. Claro. O sea, como la fe que tengo en que de veras Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, sabe todo, o sea, está en todo, le interesa todo lo de mi vida, la vida de mis hijos. A veces es más fácil aplicarlo en lo externo, ¿no? O sea, al ministerio, a las demás personas, y a veces necesito aplicarlo más a mi vida y a mi maternidad, ¿no? O sea, a mis hijos. Entonces creo que sí, es algo que yo necesito escuchar más. Si estás escuchando, viendo y necesitamos escucharlo, pues nosotras también, no te sientas mal. Sí, sí. Vamos a hacer un pacto de recordarnos más seguido. Sí, literal, sí, porque es muy, muy necesario. ¿Te gustaría hacer este pacto de recordarnos unas a otras que podemos relajarnos y confiar en Dios para el hoy y el futuro de nuestros hijos? Como acabas de escuchar, nosotras también necesitamos escucharlo frecuentemente. Nuestra plática de este episodio aquí termina, pero al momento de grabar seguimos de largo. Así que, si te gustó este episodio, te invito a unirte a la segunda parte de nuestra conversación en el próximo episodio.